y será predicado este evangelio en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Iglesia Bíblica Pacto Eterno. Vamos a leer, por favor, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 17. Hemos venido predicando la escritura de manera expositiva y la estamos predicando de manera secuencial, versículo por versículo. Hoy vamos a leer del 17 al 29. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su circuncisión, su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ore conmigo. Amantísimo Dios y Padre,
Te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Te pedimos, Señor, que nos des el privilegio de oír tu palabra y ser expuesto a ella, transformados por ella. Produce, Señor, según tu voluntad, Señor, el querer como el hacer para la santificación en medio nuestro, de cada uno de nosotros, y para la regeneración de aquellos que has llamado a vida. Te pedimos, Dios, que nos ayudes. Ayúdame, Señor, en mi fragilidad, en mi debilidad, en mi humanidad. A pesar de mí, Señor, usa este vaso de barro, este vaso quebradizo, para comunicar las verdades que nunca pasarán. Te damos a ti la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tome asiento, por favor. He titulado este mensaje: el peligro de confiar en la religión sin tener regeneración. El peligro de confiar en la religión sin tener regeneración. Ya hemos venido estudiando la carta a los romanos y haciendo un recorderis, comenzamos primero Pablo comunicando el evangelio. Empieza a manifestar que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y siempre hace la alusión al judío primeramente y también al griego, porque su público en Roma eran tanto judíos como griegos. También finalizando el capítulo 1, él empieza una disertación para decirle a los gentiles que aunque no tengan el evangelio ni les sea predicado, serán juzgados, porque la creación misma habla de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y les dice a los gentiles: por lo tanto, ustedes no tienen excusa. Mientras los judíos escuchan los que son moralistas, y los moralistas que veían vivir desenfrenadamente a los gentiles de aquella época, aplaudían diciendo: es cierto, esas personas merecen la condenación, excepto nosotros, porque estaban confiados en sus obras. Y Pablo en el capítulo 2 inicia diciéndole a los moralistas: pero tú que confías en ti, en tus propias obras, pero no practicas, pero no obedeces. Y ahora hay un grupo a los que Pablo se dirige, y es a los judíos. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma, y esta congregación mixta entre judíos y gentiles desenmascara aquí el apóstol Pablo en este pasaje la falsa seguridad religiosa del judío que confía en su propio linaje, en su conocimiento, en sus rituales externos,
sin tener un corazón regenerado. Todos saben que la regeneración es el cambio o el nuevo nacimiento que Dios produce en nuestras vidas. Nos han enseñado, es el parámetro más común que se escucha, y es que Dios te regenera una vez tú te conviertes y decides por Él. Sin embargo, el apóstol Pablo, la escritura nos muestra que estamos no desmayados en delitos y pecados, estamos muertos en delitos y pecados, y tal cual como Jesucristo, como Jesús frente a la tumba de Lázaro, no hubo una cooperación alguna de Lázaro diciendo yo quiero resucitar o yo no quiero resucitar, ni le exclamó a Cristo por favor resucítame. Un muerto no puede hacer otra cosa. Entonces Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro y sin consultarle, sino tomando una unilateral decisión, le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto se levantó. Ese es el evento de la regeneración, o el símbolo del evento de la regeneración en nuestra vida. Si estamos muertos en delitos y pecados, no necesitamos una ayuda, necesitamos una resurrección. No estamos enfermos, estamos completamente muertos. Necesitamos la voz de un soberano Dios que diga, ven fuera, vive. Y una vez el soberano dice, vive, ¿qué sucede en nosotros? Volvemos a la vida. Y regenerados, ¿qué hacemos? Respondemos ante Él. Ahora, estas personas eran judías, pero Pablo les muestra la dificultad o el peligro grande de tener por fuera todas unas confianzas en la que ellos pudieran descansar, pero sin tener un corazón nacido de nuevo. Así que después el apóstol Pablo de mostrar, como se lo dije, la culpabilidad de los gentiles en el capítulo 1, versículo 18, y también la culpabilidad de los moralistas en el capítulo 2, versículo 1 al 16, Pablo ahora enseña con una precisión quirúrgica cómo el judío religioso, quien se considera superior por tener la ley y el rito de la circuncisión, todos saben lo que es la circuncisión, era el rito veterotestamentario en el que al hombre le cortaban el prepucio. Y esto lo hacían para denotar una señal de un pacto. Ahora, estas personas seguían haciendo el rito de la circuncisión externa. Y el apóstol les demuestra a ellos que la verdadera circuncisión es la del corazón, hecha por el Espíritu Santo y no por las manos de hombres. Recordémoslo en el versículo 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de ¿quién? De Dios. Así que este texto a nosotros nos advierte contra el peligro de una fe nominal. Conocer la verdad, pero sin vivirla. Yo me he encontrado en el camino personas defensores de la verdad. Es más, tienen la verdad. Es más, conocen la verdad.
pero no viven la verdad. Poseen por fuera símbolos también religiosos, conductas aparentemente religiosas, pero sin conversión. Defienden la doctrina, pero sin tener al Espíritu Santo. Y la tesis de este mensaje obviamente es que la religión interna sin conversión, sin regeneración, no salva, sino solamente la obra del Espíritu Santo que produce una fe verdadera en la que glorifica a Dios. Vamos a dividir este estudio en 4 partes. La primera es el orgullo religioso del judío. Y vamos a ir desde el versículo 17 al 20. El orgullo religioso del judío. Dice así, acompáñenme. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Mire la manera tan magistral en la que Pablo está describiendo esto. Pablo inicia con una ironía santa, así lo quisiera llamar, una ironía santa. Él dice que las pretensiones del judío religioso, bájale un poco por favor, que las pretensiones del judío religioso que presume de su identidad y conocimiento, pero sin obediencia real. Tú que tienes el sobrenombre. Ahora, imagínese que alguien le diga a usted, tú que tienes el sobrenombre de colombiano. Tú le dirías, no, ese no es mi sobrenombre. Eso es lo que yo soy. Yo nací en este lugar. No soy de otra nación. Mira mi cédula, mira mis credenciales. Y Pablo le habla a ellos diciéndoles con ironía. Más adelante él les hablaría diciendo, no todo el que es nacido en Israel es israelita. Y eso aún complica la situación, porque si es como le dijeran a usted, no todo el que nace en Colombia es colombiano. Y obviamente eso semánticamente es errado, porque todo el que nace en Colombia y jurídicamente todo el que nace en Colombia es colombiano. ¿Por qué Pablo le dice, no todo el que nace en Israel es israelita, y los confronta a ellos con esto? Porque Pablo hace una división que es lo que conocemos nosotros como la teología pactual. Dios hizo un pacto donde desde la antigüedad Él está fundando su pueblo. Y amados, comenzó fundando su pueblo de entre Israel. ¿Todos los israelitas se salvaron? No. ¿Hubo israelitas que se perdieron? Evidentemente sí. Y si hubo israelitas que se perdieron, y no los pudo salvar el solo hecho de ser israelitas, sino que el Señor estaba conformando a un Israel dentro de Israel, al cual llamaría su iglesia.
Entonces, no podían confiar. Esto es lo que le estaba diciendo Pablo. Tú no puedes confiar con que naciste en Israel y presentarte delante de Dios diciendo, yo nací en Israel, qué suerte grande he tenido. No, eso no es. Porque es posible que hayas nacido en Israel, pero no pertenecer al pueblo escogido de Dios. Y hoy sigue ese concepto grande. Hoy hablamos en teología del concepto de la iglesia dentro de la iglesia. O sea, hay una iglesia profesante, todos diciendo amén, yo creo en Dios, pero ya lo sabemos, no todo el que dice Señor, Señor entrará ¿dónde? En el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que me envió. Quiere decir entonces que dentro de la iglesia nominal externa hay una iglesia escogida. Igual que en el pueblo de Israel en la antigüedad. Ahora, esta gente se apoyaban en la ley y no en el dador de la ley. Ahí en el versículo 17 dice, y tú que te apoyas, tú que tienes sobrenombre de judío, tú que te apoyas, esa palabra apoyar, epanapaue, esa palabra viene del griego descansar con seguridad, como alguien que reposa sobre algo firme. Jesús usó esta palabra, hablando de aquel que no reposa sobre algo construido en la arena, sino construido ¿dónde? En la roca. Y Pablo les dice a ellos, confrontándolos con lo que dice Juan, léalo conmigo, Juan 5:39. Le dice, escudriñáis las escrituras. Usted sabe que escudriñar es diferente a leer. Leer es una cosa, escudriñar es estudiar, es rumear. ¿Han visto a una vaquita rumiando? Mastican y mastican y mastican y mastican y tragan. Y lo que les voy a decir les va a producir un poco de hambre, ¿verdad? Y después vuelve y sacan aquello que se tragaron y siguen masticando y masticando y lo vuelven a tragar. Lo importante es hacerlo lo más líquido posible. Escudriñar es eso. No es leer, sino rumiar. Es analizar la escritura. Y aquí en Juan 5 dice, ustedes escudriñan las escrituras, dijo Jesús, y dice, pero no quieren venir a mí para que tengáis vida. ¿Qué hacían ellos? Escudriñaban ¿qué? Estudiaban las escrituras, pero frente a Jesús ¿qué? No querían ir a él. Es el ejemplo más clásico de personas que tienen conocimiento, pero que no tienen conversión. Hay muchos que descansan hoy en tener una Biblia, una tradición, una membresía, una asistencia, pero nosotros debemos descansar en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ellos también se gloriaban en su relación con Dios. Mire que en el versículo 17 dice, y te glorías en Dios. Ese término, kauchasai, en griego, gloriarse o jactarse, traduce como enorgullecerse.
O sea, en vez de glorificar a Dios por la gracia, lo que hacían era que tenían y descansaban y se enorgullecían de su propio mérito nacional. Somos judíos. Acuérdese que el Señor, si no estoy mal, en Deuteronomio le dijo a Israel: no por ser el más grande de todos los pueblos es que yo te escogí. Tú eras el más pequeño de todos y vil de todos los pueblos. Cuando David se metió en problemas con Dios fue justamente por este problema. Porque el Señor una y otra vez nos lleva a nosotros a la palabra para que sepamos de dónde Dios nos sacó. Un muchacho sin mérito, olvidado, lo escoge Dios por encima de sus hermanos, que sus hermanos eran hombres de batalla, hombres de guerra. Y este un muchacho pequeño, cuidador de ovejas, pero Dios lo escogió y lo colocó como rey. ¿Cuál fue uno de los graves problemas de David? Un día que él dejó de confiar en que Dios haría todo para protegerlo y empezó a censar al pueblo para ver cuánto ejército tenía. Y a veces nosotros tenemos que estar batallando constantemente sobre eso, porque nuestro descanso, reposo, donde debemos colocar toda nuestra confianza, es en Dios. Es en Dios. Amados, versículo 18. Presumían de conocer la voluntad divina. Dice: y conoce su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Pablo usa ese dokimaseis, esa palabra que significa aprobar tras un examen. O sea, ellos presumían, se creían jueces morales, pero ignoraban su propia condena. ¿Han visto ustedes a la persona que está mirando las fallas constantemente en el otro, pero que no se miran a sí mismos? Y yo creo que esa Mateo 7:3 debemos recordarlo constantemente, porque es una de las cosas que tenemos que dejar de hacer. Ahora, no está el Señor diciendo que no veamos la falla en el otro, pero está apuntando hacia la actitud, diciendo: lo que pasa es que tú te sientes confiado de sacar la paja en el ojo de tu vecino, pero no miras la viga que tienes en el tuyo. Amados, esa gente presuponía conocer la voluntad de Dios. Se consideraban guías de ciegos. Versículo 19 dice: y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. El término aquí de guía es odegos, que significa instructor o guía de camino. ¿Han visto ustedes alguna vez, han ido a alguna parte turística y han necesitado algún guía? Bueno, algo parecido. Contratas un guía que conoce y él te va diciendo: mira, esto es tal cosa, esto es, aquí sucedió tal cosa, y tú vas siguiendo al guía por donde él te va metiendo. Es eso lo que significa. Y ellos se veían como los portadores de la luz, pero sin vivir bajo esa luz. Y qué triste es ver el evangelio en muchas personas que quieren guiar a otros, cuando ellos mismos ni siquiera son guiados por la luz del evangelio. Y esto es una de las cosas que tenemos que mirar. La escritura dice: ¿de qué te sirve salvar al mundo y perder tu alma?
Amado, es como un faro apagado. Las personas así son como un faro apagado. Está allí para guiar a los barcos, pero si está apagado, averiado, no sirve de nada. Ahora, versículo 20, se consideraban maestros de los necios. Dice, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia de la verdad. Mire lo que dice allí. Y esta palabra es igual. Sin embargo, aquí usa la palabra didáscalos. De ahí viene la palabra didáctica, que maestro también se traduce como maestro e instructor. Ahora, pretendían enseñar a otros, pero carecían de obediencia. Y aquí tenemos que recordar lo que dice Santiago 3:1. La Biblia dice, no hagáis maestros muchos de vosotros. Mire, hoy en día la cantidad de personas, por la facilidad de las redes, la facilidad, yo no sé, tal vez la mala instrucción de otras personas, pero hoy en día están está en el corazón y en el anhelo de todas las personas ser algún tipo de influencer o creer que prenden un celular, una cámara y se ponen a enseñar. Y hoy en día es tan fácil encontrar cómo personas hablan de todo tema sin tener mayor ni el más mínimo conocimiento. Y el apóstol y el Señor en la carta a Santiago está diciendo aquí, no os hagáis maestros. O sea, no corras, no te afanes por ser maestro. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque los que se hacen maestros van a tener mayor condenación. Por eso es el consejo apostólico a Timoteo fue: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amados, el conocimiento bíblico sin obediencia es tiniebla disfrazada de luz. Y sabemos perfectamente quién es aquel que se disfraza como ángel de luz siendo tinieblas. Ya sabemos. Por eso fue que el Señor Jesús, cuando le sacaron las cartas, los fariseos diciendo, nosotros somos hijos de Abraham, el Señor Jesús les dijo clarito y sin vuelta de hoja, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Lo segundo es la hipocresía expuesta. Del versículo 21 al 24, sigamos, dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Aquí Pablo cambia la manera en la que está hablando y empieza a usar preguntas retóricas. Y entonces empieza a convertir el mensaje como en un espejo para que se miren ellos, que es justamente lo que debemos hacer nosotros frente a la Biblia. Frente a la Biblia, nosotros debemos pararnos para vernos reflejados, para ver nuestra vida. Y todo el que mira la Escritura y cuando la abre, la tiene como un espejo, va a encontrar
cómo el Señor santifica su vida, porque sería la única manera de poder ver el pecado dentro de nosotros. Ahora mire, Pablo se voltea y convierte el espejo, lo pone frente a el hipócrita religioso y empieza a hacer preguntas retóricas y empieza a señalar la incoherencia de aquellos que enseñan y que no practican. Empieza primero con el versículo 21 diciendo, tú que enseñas a otros, pero no te enseñas a ti mismo. El verbo didaskeis es un activo continuo, o sea, enseñas constantemente, es lo que está diciendo él allí, él usa un activo continuo. Tú que enseñas constantemente, pero no te enseñas a ti mismo. Enseñar sin aplicarse a sí mismo lo que uno enseña es vivir una doble vida. Es como el nutricionista que le arma la dieta al paciente, pero se muere por obesidad. O sea, es como yo no sé si a usted le ha pasado, pero uno espera, es traumático, a mí me pasó. Sin embargo, no sé si a usted, pero uno espera que cuando un odontólogo lo atienda a uno, por lo menos cuando sonría, se le vea una sonrisa, por lo menos unos dientes limpios. Mis hijos, ya ustedes captaron la idea. Uno espera que quien lo atienda a uno por lo menos refleje aquello de lo que está haciendo o practicando o que quiere que yo practique. ¿Usted se imagina un entrenador con una hamburguesa en la mano y diciéndole a todos los demás, vamos, adelgacen esos kilos, vamos, anímense? No, bueno, uno espera, por los gorditos nosotros pues esperamos que si nos está animando alguien allá, por lo menos ya sea una persona disciplinada que uno mire y diga, bueno, sí, por lo menos obedece lo que está diciendo o lo que está mandando. Bueno, estas gentes no vivían. Y la segunda pregunta retórica fue, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Versículo 21. Esta palabra hurtar en griego, klepteis, de allí viene la palabra cleptomanía. ¿De acuerdo? Klepteis es la palabra cleptomanía. Hay personas que roban sin necesidad, solo por el placer de robar. Los cleptómanos. Ahora, Pablo acusa de inconsciencia moral a los judíos. Predican una cosa, viven otra, y lo voy a repetir muy constantemente porque esto es la base, el corazón del mensaje. Efesios 4:28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje. Lo tercero dice, tú que dices que no se ha de acometer adulterio, ¿adulteras? Versículo 22. Y mire, Jesús elevó este mandamiento, lo elevó a lo interno, porque los judíos tenían una concepción acerca del adulterio y la concepción era pura y meramente práctica. Salían a la calle y miraban a la mujer y jugaban con aquella situación
pero mientras no tuvieran el acto, no habían cometido nada. ¿Se acuerdan y cuando se paran frente a Jesús, Jesús de una manera tan magistral lleva aquello externo a una situación interna? En Mateo 5:27, el Señor allí les dice: si tú has mirado a una mujer para codiciarla, ya has adulterado con ella en tu corazón. Y eso era un mensaje tremendo. La Biblia dice que el ojo no se cansa de ver. Y apuntar hacia eso era profundo. Era para que ellos supieran que no podían gloriarse, sino que sus corazones eran corazones que reflejaban el pecado que había. Ahora, el adulterio espiritual ocurre cuando el corazón se aleja de Dios, cuando aunque el cuerpo no haya pecado externamente. ¿Ustedes se acuerdan de Asaf, el salmo de Asaf? ¿Se acuerdan que él dice: y yo por poco resbalan mis pies, mis pasos, viendo viendo al impío de cómo prospera y cómo tiene cosas, pero yo me he guardado, y empezó a decir: en vano he guardado mi corazón, en vano he guardado mis manos, viendo al impío que prospera. Hasta que algo ocurrió en él. Y justamente fue el Señor. Y el Señor actúa dentro de él, y de un momento a otro él cambia su discurso y él dice: pero comprendí. Hasta el día que comprendí el fin de ellos. Mi hermano, el día que él dejó de poner su vista en lo material y colocó su vista en lo eterno, porque ¿cuál es el fin de ellos? Bueno, el fin de ellos es que un día, cuando estén frente a Dios, frente al juez justo, no les servirá de nada todo su dinero, ni sus posiciones, ni sus relaciones. Estarán desnudos delante de aquel que lo juzga todo. Y allí no habrá nada. Y cuando él vio ese evento y se vio a sí mismo salvo, escogido en el amado, él dijo: hasta ese día comprendí, hasta ese día me dejé de quejar. Y amados, hay personas que están dentro de la iglesia solo por ritos y meramente por conducta religiosa, pero su vida interna desea el mundo, y eso es adulterio para con Dios. La simbología, Eutico, un joven que estaba Pablo predicando y predicaba largamente. Pablo, largamente, no era de los que le iban a cerrar la Biblia en una hora de prédica, no, predicaba largo. Y un día predicó, y había un hombre que se llamaba Eutico, un joven que estaba sentado en la ventana mirándole, pegándole el fresco de la noche, y miraba. Estaba con un pie adentro donde estaba predicando el apóstol Pablo, pero estaba mirando por la ventana todo lo que pasaba por fuera en el mundo. Bueno, todos saben la historia. Eutico se cayó,
se murió, Pablo bajó, oró por él y él resucitó. Pero a lo que quiero hacer referencia es que cuántas personas están dentro de la iglesia solo por rito, pero su corazón anhela. Qué horrible es tener a Dios, cometer adulterio en el evangelio, en nuestra relación con Dios. Qué horrible es tener a la mujer con la que juraste amor perpetuo en la vida, amados, y abrazarla, estar allí con ella, vivir junto a ella, pero tu corazón está viviendo en otra casa, en otro lugar, pensando en otro lugar. Así a veces cuando se juega con el pecado y con el mundo. Por eso el Señor lo dijo claramente: la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y no nos podemos engañar. La siguiente pregunta fue: tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Wow. Esa palabra que usa allí Hierosileis es robar cosas sagradas. Es la misma palabra que usa Malaquías 3:10 cuando dice: robará el hombre a Dios, vosotros me habéis robado. O sea, referente a esa parte. Y que es muy común que hoy usan para manipular referente al dar. Esa parte, esa palabra denota profanar lo santo. Ahora, las consecuencias del que blasfema el nombre de Dios, versículo 24 dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y él apuntó duramente aquí, porque está diciendo: ustedes deberían darle honor al nombre del Señor, pero ustedes, con vivir una vida doble, lo que hacen es hacer que blasfemen los gentiles. Y yo pregunto: en tu trabajo saben que tú eres cristiano, glorifican a Dios porque tú eres cristiano y ven a Cristo en ti, o el nombre de Dios es blasfemado por la conducta tuya dentro de tu trabajo? Cuando sales a la calle, glorifican a Dios por causa tuya, o el nombre de Dios es blasfemado por tu causa. En tu colegio, en tu universidad, donde tú vas y tú te identificas como cristiano, todos saben que eres cristiano. ¿Qué pasa? Glorifican a Dios. El nombre de Dios es glorificado. O hubiera sido mejor que nunca hubieras dicho que eres cristiano, porque tu conducta lo que hace es avergonzar el evangelio. Era lo que estaba pasando aquí. La hipocresía religiosa. La hipocresía religiosa. Mire que la raíz hipócrita, esa raíz hipócrita que viene del griego hipócrites, se traduce como actor. Así se traduce, actor. Anteriormente hubo un hombre muy habilidoso en la actuación, Lon Chaney. Murió 11 años antes de que mi mamá naciera.
Y este hombre fue un, un célebre actor del cine mudo de Hollywood, y él interpretó el fantasma de la ópera en 1925. Y la facultad de él era representativa, porque de ahí viene la palabra actor, y era que usaba dos máscaras, y el fantasma de la ópera, donde en una era una figura trágica, una, una figura de alguien desfigurado, pero un genio musical, con la otra máscara que era la máscara de una bondad interna, y simbolizaba la maldad y la fealdad y la belleza, la bondad y la crueldad al mismo tiempo. Eran de esas personas que tenía una máscara aquí horripilante y otra acá detrás muy bella. Y cuando te miraba, dependiendo a cómo te mirara, tú ibas a notar la cara. Esa es la interpretación de actor, según como lo llamó Pablo a estos. Ustedes son hipócritas. Usan dos caras según la conveniencia de ustedes, les está diciendo el apóstol Pablo. Amados, vayamos al tercer punto, versículo 25, 27, y corramos. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Aquí es donde muchos, es donde las formas en las que Pablo es especialista, en las que muchos al leerlo dicen, ¿qué? ¿Qué dijo? Bueno, el judío confiaba en su circuncisión como sello perteneciente al pacto. A todo niño pequeño lo tomaban, le hacían la operación quirúrgica, le tomaban el prepucio y lo quitaban, lo cortaban, como señal del pacto. Y eso quedó como un rito. Y Pablo aquí les está diciendo, el rito carece de valor si no hay una transformación interna. Opelei, ser útil. Lo que aquí Pablo está utilizando en el versículo 25, esa palabra, aprovecha. La circuncisión aprovecha. O sea, al judío, ¿no? Al judío. Como obediencia hasta ese instante. Sin embargo, dice, pero sin santidad el rito se convierte en un formalismo vacío. Y esto ya lo decía mi hermano desde la antigüedad. Es que esto no lo trajo Pablo. Deuteronomio 10:16 apunta hacia lo que en realidad era la circuncisión en el Antiguo Testamento, que dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Deuteronomio. Y ellos lo estaban leyendo todo el tiempo. Y les pasaba por derecho. ¿Confiaban en qué? En la señal del pacto físicamente. Mi hermano, el desobediente, aunque circuncidado, se convierte en incircunciso. Eso es lo que está diciendo allí. El desobediente, aunque esté circuncidado, es un ¿qué? Es un incircunciso delante de Dios.
Dios no mira el símbolo, sino el corazón. Mi hermano, díganme los símbolos que tenemos hoy en día como iglesia. El bautismo, ¿qué más? Lo hacemos cada mes. La cena del Señor, la Santa Cena, la membresía de la iglesia. Mi hermano, todo esto lo podemos tener como símbolos. ¿Pero qué? No sustituyen a la fe viva en Cristo Jesús. Son símbolos, son señales. Un día tomamos la cena y una persona un joven, me dijo que estaba recién llegado, me dijo, no le quedó pancito de ese santo, porque es que necesito, y vinito de ese santo, pero que ya esté orado. Vinito del que ya esté orado. Él se quería santificar. ¿Ah? Él había visto algunos pecadillos internos y él dijo, bueno, la única manera es eso que es una señal, entonces confío en eso para santificar. Algo parecido era la desviación de estas personas judías. Hermano, la verdadera circuncisión espiritual es contraria a la ritual. Pablo define el judaísmo auténtico como no externo, sino como interno. Filipenses 3:3, ¿qué dice? Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos al Señor. Wow, qué hermoso. Y así que, hermano, la alabanza del verdadero creyente viene de Dios. Epainos, elogio, como dice, se traduce, epaino, esa palabra, alabanza, o elogio, aprobación, hermano, viene del raíz. Tú sabes que la palabra judío viene de la palabra hebrea Yehudá o Yehudá. Yehudá o Yehudá, que significa justamente alabanza. O sea, eso significa judío, alabanza. Y Pablo juega con estas palabras, como él lo sabe hacer, y empieza a decirle, el verdadero judío es aquel que alaba, pero que su alabanza viene de Dios. Por último, la verdadera religión del corazón. Y con esto terminamos. Leamos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pablo culmina su argumento aquí con una definición reformada absoluta. La verdadera piedad no es externa, sino interna. No es carnal, sino espiritual. La verdadera fe es interna. Mi hermano, recordemos en primer lugar lo que le dijo Dios a Samuel en primera de Samuel 16. Le dijo, por el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué? El corazón. El Espíritu Santo produce la verdadera circuncisión. Aquí lo que está diciendo es, la circuncisión en el corazón no se la hace ¿quién? Ningún rito. Ningún rito.
Vamos a llevarlo donde fulano para que lo ore. Vamos a llevarlo donde fulano para que le eche el aceite fulano. Vamos a llevarlo para que lo bautice. Vamos a llevarlo para que le haga esto. Mi hermano, ningún ser humano con ninguna práctica puede producir lo que Dios produce de manera interna. Eso es el corazón. Quitar el prepucio del corazón significa regeneración. Que la señal del pacto. Por eso, ¿del pacto qué? Un pacto que trasciende lo terrenal. Es el pacto que te lleva ¿a dónde? Asegurado hacia el cielo. ¿Asegurado? Sí, claro. Una de nuestras doctrinas, la perseverancia de los santos, es que Dios es el que persevera por nosotros. Oí al pastor Miguel Núñez decir un día, me preguntaron qué tan difícil es el evangelio, cuán difícil, y como estamos acostumbrados, no sé si usted, pero oí a muchas personas decir, es que el evangelio es duro, mi hermano, es duro. El evangelio es lo más difícil que hay, hermano, qué cosa tan dura, difícil. Así crecimos. Y él dice, cuando a mí me preguntaron, el evangelio es duro, y dice, yo no he visto cosa más fácil que el evangelio. Y dice, ¿por qué? Sí. Porque te resucitan por gracia, te perdonan por gracia, te sustentan por gracia, te libertan por gracia. En la lucha que tienes te colocan al entrenador que batalla dentro, te lo colocan dentro de ti, al Espíritu Santo, para que pelee por ti. Y te aseguran que al final no te perderás, sino que Él no te soltará nunca, por gracia. Y dice, yo no he visto algo más fácil que el evangelio. Porque no es nuestra obra, mi hermano. Es la obra de ¿quién? De Dios. Por eso la gloria toda, se la lleva ¿quién? Dios. El que hace la obra es el que se lleva la gloria. Permítame estos 2 minutos y le digo, el evangelio destruye toda jactancia humana. Toda. Por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el fruto de la regeneración, mi hermano, es la obediencia voluntaria. La obediencia voluntaria. Ustedes saben, permítame estos 2 minutos para tratarle de decir que la regeneración es un cambio de naturaleza. La naturaleza nuestra caída, ¿hacia dónde apunta? Hacia el pecado. Hacia el pecado. ¿Y tú cómo te agarras una gallina? Conociendo su naturaleza. Colócale un plato de maíz y al otro lado colócale un sushi, yo qué sé. ¿Y qué va? Se va directo, su naturaleza la lleva ¿a dónde? Hacia el maíz. Tiene la libertad de escoger, sí, pero su naturaleza la lleva ¿hacia dónde? Hacia el maíz. Así nosotros, nuestra naturaleza nos lleva hacia el pecado, no hacia Dios. Pero cuando Dios nos cambia por la regeneración, ¿qué sucede? Lo que antes odiábamos, ahora lo amamos. Y lo que antes amábamos, ahora lo aborrecemos, lo odiamos. Qué hermoso es cuando Dios hace la obra en nuestra vida. Colóquese en pie. Y juntos vamos a reflexionar y meditar. Vamos a meditar en el Señor. Pregúntese en primera instancia, pregúntese, ¿qué es lo que yo vivo?
¿Qué estoy viviendo en cada lugar donde yo voy? ¿Vivo el evangelio? Vamos, haz la oración que le dijo el salmista al Señor. Señor, escudriñame, examina mi corazón, mira si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Una vez hayas orado allí internamente, con tus ojos cerrados, con Dios solamente, hablando con Él, dile: Señor, ayúdame a vivir de manera coherente con aquello que predico y creo. Si creo que eres mi Dios, Señor, ayúdame a dar testimonio. No quiero vestirme de religioso, que con mis maneras de hablar, con mis formas de expresarme, con mi solamente externamente, con mi manera de vestir o cosas, solamente quiera mostrar tu evangelio, pero en mis acciones internas, en las intenciones de mi corazón, aquello que mueve mi vida, estás tan lejos de mí. Perdóname, Señor, si eso es así. Ayúdame, Señor, a vivir para ti. Que tú seas el motor que impulsa mi vida. Ayúdame a darte siempre toda la gloria, que la doxología esté en mis labios. Y que todos puedan oír, Señor, que te doy la gloria solo a ti. Ayúdame a darte la gloria a ti. Tú eres el que la mereces. Ayúdanos a recordar que el verdadero judío o el verdadero cristiano no es el que lo es exteriormente, sino aquel que lo es en el corazón. Y su alabanza no proviene de los hombres, sino de ti. A ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.